es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Aquí estamos, bienvenidos, bienvenidas, tercera edición de DTV y tengo la compañía de mis colegas y compañeros que les damos la bienvenida en el día de hoy. Claudio Mardones, Gaby Vulcano, ¿cómo andan? Hola Amanda, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Empezamos así todo rapidito. ¿Qué tal? Acá, ¿Cómo estás? Bien, todo bien. en la mesa, porque tenemos a nuestra primera invitada ya conectada y no queríamos perder un poco el tiempo en introducciones largas, así que vamos a estar repasando obviamente todo lo que sucede en estos próximos días, pero le damos paso a nuestra compañera Lourdes López, que desde el móvil tiene con quién vamos a conversar. Hola Amanda, bueno, saludar a los compañeros en piso de la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, hay una actividad muy importante que acaba de ser inaugurada oficialmente con una muestra increíble también, y estamos hablando de alambrado y ferrocarril, hitos del progreso de una Argentina floreciente. Se trata de una actividad que fue desarrollada de manera conjunta con la Municipalidad de Chascomús y el Museo Ferroviario del Tuyú, pero no solamente para revalidar el pasado, sino también para empezar a pensar en proyectos del futuro, y la diputada Marcela Paso del Frente de Todos es una de las que también impulsa esta actividad recientemente inaugurada. Bueno, diputada, ¿qué significa revalorizar la importancia del ferrocarril, este medio de transporte que, bueno, en algún momento en la Argentina fue importante y lo sigue siendo, ¿no? Bueno, muy buenas tardes a todos, ahí el equipo de Diputados TV en el piso. La verdad es que hoy hicimos la inauguración formal de esta muestra que va a estar presente hasta el día 15 de septiembre para todos aquellos y aquellas que la quieran visitar, y que representa de alguna manera dos símbolos, como bien lo dice el título de la muestra, son hitos de progreso para nuestra Argentina, tanto el sistema de alambrados como herramienta tecnológica, aplicación de la tecnología para el desarrollo de la industria agropecuaria en la Argentina, como también el tema del ferrocarril, que ya sabemos la importancia que tiene en la unidad de nuestros pueblos, pero como bien decía la periodista, para poder verla en términos de lo que queremos, de lo que pretendemos para la Argentina, también demostrando aquello de lo que somos capaces y a lo que ha apostado fuertemente nuestro gobierno en el desarrollo de los últimos años, ¿no? ¿Qué tal, diputada Amanda Alma? La saluda desde aquí, desde el estudio. Muchas gracias. Hola, Amanda. Un gustazo, bueno, conversar contigo, Marcela, porque en la memoria, justamente en estos días donde está un poco mancillada el concepto de memoria, recuperar la memoria del ferrocarril, de lo que ha significado para un territorio tan grande como el argentino, el desarrollo ferroviario, en correlato, como bien decías, de lo que pasa ahora, ¿no? Cómo buscar recuperar las vías, ¿no? Una política muy intensa que se ha dado este gobierno en los últimos años, sobre todo. En ese traslado entre la memoria del pasado y la expectativa del presente y el futuro, ¿cómo encarnar también un relato, una narrativa de esa historia para que se vuelva más contemporáneo y no solo nostalgia? Exactamente, el hecho de poder proyectar qué es lo que queremos para la Argentina, tomarnos de estas herramientas que han sido simbólicamente algo muy importante en el desarrollo productivo, fundamentalmente de nuestro país, pero también proyectarla con una orientación hacia el futuro, el uso de las tecnologías, la conectividad, la educación para el trabajo, que son cosas que de alguna manera también se ponen en juego en esta elección, en este año, respecto del futuro de la Argentina. Si vamos a seguir apostando a la reconexión de los distintos distritos a través del sistema ferroviario nacional, que con mucho esfuerzo nuestro gobierno ha ido implementando a lo largo y a lo ancho de nuestro país, o eso se va a detener. Si vamos a seguir apostando a la educación pública, gratuita y de calidad, y que esté al servicio fundamentalmente de nuestros pueblos y del interior de la provincia de Buenos Aires, a la que me toca representar, Claro. o eso se va a detener. Creo que es parte del desafío, y esto, bueno, esta muestra pretende también poner en perspectiva esa situación y plantearnos a nosotros mismos qué es lo que queremos para nuestra patria. Diputada, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda. ¿Cómo está?
Bueno, aprovechando que tenemos la Hola, oportunidad Claudio. de dialogar con usted, yo quería preguntarle su perspectiva, teniendo en cuenta el rol que ha tenido en su momento en la aprobación de la ley de talles y luego el seguimiento de las etapas que correspondían finalmente a la ley de talles a partir después del relevamiento y finalmente la expectativa de cómo iba a avanzar todo ese proceso con la intervención del INTI. Había una gran expectativa. El estudio antropométrico, ¿no? Exactamente, hubo un gran estudio antropométrico, estuvieron los resultados, se esperaba que finalmente convocaran a una comisión que iba a estudiar estos datos y quería preguntarle cómo ha seguido eso. Ya, sí, les cuento, siempre aprovechamos la oportunidad para ponernos en sintonía de las últimas novedades. Ya ha salido en los últimos días la resolución que conforma el Consejo Consultivo, que es el que va a dar nacimiento a la primera ley de talles nacional. He participado en una reunión en la Secretaría de Comercio atando cabos de los más importantes que formaron parte de la primera etapa del desarrollo de la implementación de la ley, como es el caso del INTI, que con este estudio antropométrico genera las condiciones técnicas para poder poner en debate junto con el Ministerio de Salud, con el INADI, con las universidades, con las cámaras de la industria textil, con las cámaras de defensa de los consumidores y consumidoras, la posibilidad de debatir esta nueva tabla de talles. Aspiramos a que en los próximos días se genere su primera reunión y que prontamente podamos acceder a esa primera tabla que, como ustedes saben, tiene la voluntad de poner en conciencia del comercio, pero también de los consumidores y consumidoras, la necesidad de que haya talles inclusivos para todos y todas y que haya un comercio también que se vaya deconstruyendo, que deje de lado esos prejuicios culturales que han ido, bueno, conquistándolos a lo largo de los años y colonizándolos de parte incluso de otros países para poder entender que también hay un mercado para abarcar y que los consumidores y consumidoras exijamos en materia de derechos lo que nos corresponde. Y también en este contexto con la información del fallecimiento de Silvina Luna, ¿no? Sobre todo, que vuelve a ponerse en el centro de la escena, el rol de la comunicación, los estereotipos sobre los cuerpos feminizados, ¿no? Cuán importante es recuperar la ley de talles, ese debate, esa discusión que inició también en el Congreso, ¿no, diputada? Claramente, estas novedades nos ponen en jaque la posibilidad de poder debatir hacia adentro, de increparnos, de pensar y repensar de qué manera nos impactan los estereotipos de cuerpos que se ven, bueno, como bien decís, mayoritariamente en la tele, en las revistas, Exacto. y que parece que nos quisieran imponer cómo tenemos que ser, y esto genera fundamentalmente en poblaciones con mayor vulnerabilidad, como es el caso de los niños, niñas y adolescentes, y fundamentalmente en las mujeres, que somos las que mayoritariamente sufrimos este tipo de estigmatizaciones o de mandatos sociales o culturales que hay todavía en nuestro país. Es parte de aquello con lo que tenemos que luchar y en donde también en esta casa encontramos aliados estratégicos importantes para trabajar sobre charlas que tienen que ver con el bullying, que tienen que ver con la diversidad, tanto el Observatorio de Juventudes, AFIL Discapacidades, la Dirección de Géneros y Diversidades también son parte de un trabajo que se genera dentro de esta Cámara y que me parece que es muy importante porque tiene que ver todo con lo mismo, ¿no? Total. Diputada, ¿qué tal? Gabriela Vulcano la saluda. Quería consultarle también respecto a Hola, este tema, Gabriela. teniendo en cuenta que cada vez más las redes sociales de alguna manera ponen el eje, el ojo, si se quiere, en la imagen a través de bueno, las distintas redes sociales. ¿Cree que en ese contexto es más difícil que se pueda llevar adelante una ley de talles justamente por este tema? Bueno, retomo también lo que decía acá recién mi compañera Amanda respecto a lo que sucedió con Silvina Luna, pero que no es algo nuevo, pero pareciera profundizarse ese tema justamente con lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, las redes sociales y demás. Bueno, fácil no ha sido nunca.
Ustedes imagínense que cuando sancionamos la ley de talles hacía más de 10, 15 años que distintas ONGs, agrupaciones venían peleando por esta ley y lo que hicimos fue lograr subir un primer escalón. Lo importante es insistir y persistir en esto. A mí me parece que lo que hay que hacer es las tecnologías, esas masividades que hoy llegan a todos y todas, hay que tratar de utilizarlas para el bien. Por eso es que también he presentado un proyecto de ley que lo que hace es crear una campaña nacional que fomente la lucha contra el bullying, la lucha contra la discriminación, que fomente este tema de las diversidades que es tan importante y que nos atraviesa a todos y todas. Me parece que las tecnologías son buenas o malas según para qué las utilices y claramente el tema de la concientización tiene que estar presente en todos los ámbitos de la vida, en todos los hogares y en todos los sectores en donde claramente los medios de comunicación son trascendentales. Diputada, bueno, teniendo en cuenta que nos está actualizando este dato respecto a la resolución que finalmente crea el Consejo Consultivo que va a evaluar los resultados del estudio antropométrico para hacer propuestas y definir modos, detalles. Quería repasar con usted, ¿quiénes van a ser los integrantes del Consejo Consultivo? Son distintos representantes. ¿Cuántos son y de qué áreas? Son alrededor de 9, no sé si me los voy a acordar a todos, ya tienen a través de esta resolución nombre y apellido, o sea que cada organismo, cada institución ha designado una persona que los va a representar, obviamente la Secretaría de Comercio, el INTI, el Ministerio de Salud, el INADI, las universidades, las asociaciones de defensa de los consumidores y consumidoras, las cámaras representativas de la industria textil, entre otros, van a formar parte de este consejo que va a debatir, entre otras cosas, si vamos a tener talles con letras o con números, cuál es el margen que va a tener cada uno de ellos, cuáles son los parámetros que vamos a utilizar, porque el estudio antropométrico lo que hizo fue para cada cuerpo tomar más de 400 medidas corporales, o sea que es un estudio que además no sirve solamente para esto, sino también para otros estudios que se quieran realizar respecto de la fisonomía de los argentinos y las argentinas. Bueno, hay una serie de parámetros que hay que definir para poder tener una tabla que, además de ser representativa, también sea de una fácil utilización, que sea comprensible, que todos podamos saber cuál es nuestro talle. Entonces, parte de ese desafío también tiene que ver con eso. O sea que ha empezado el momento de las definiciones para todo el trabajo de acumulación previa para la aplicación de la ley de talles. Teniendo en cuenta que estamos en este momento y que finalmente se crea el Consejo Consultivo, le queda un largo trabajo por delante, ¿en qué plazos están evaluando? Si es antes de fin de año o si es un proceso más largo para finalmente que llegue el momento de la definición. ¿Qué tipo de denominación van a tener las talles y el resto de las características nuevas? Bueno, personalmente he solicitado encarecidamente a la Secretaría de Comercio que traten de hacerlo antes del fin de este año, si podemos culminar un año calendario y legislativo con un logro más para poder encarar con mucho impulso y con mucha fuerza a partir del año que viene la implementación de la tabla. Ojalá que así sea, es lo que he solicitado y ojalá que se cumpla. Que las Navidades nos traigan una nueva tabla para poder hacer mejores las compras navideñas con los recursos que lleguemos a tener en diciembre. Diputada, quería aprovechar para preguntarte también por un proyecto que impulsás, que tiene que ver con el reconocimiento de algún sentido, la valorización, la apuesta sobre el escenario público del rol fundamental que tienen científicos y científicas. Hoy, de hecho, se dictaminó el Plan Ciencia 2030 con ausencia de muchos diputados de la oposición, pero la presencia de diputados que representan al radicalismo, tanto a Evolución Radical como a la UCR, digamos. ¿Cómo pensás que va tomando volumen esta discusión que vos intentaste también respaldar de algún modo con el proyecto de resolución, de declaración, respecto al CONICET y las discusiones que también se fueron dando con el candidato Milei? Sí, claro, me parece que desde el rol que cada uno de nosotros y nosotras ocupa, es importante poder poner en valor aquello que es
tan propio, aquello que es tan argentino, aquello que genera orgullo nacional porque ha sido reconocido internacionalmente por sus logros, por su trabajo permanente y además por haber estado en la vanguardia en momentos muy difíciles para nuestro país, como ha sido en el momento de la pandemia. Nuestros científicos y nuestras científicas son importantes, valen mucho, tienen que ver con la decisión de nuestro país a lo largo de tantos años de sostener una educación pública, gratuita y de calidad, independientemente del lugar de la República Argentina donde habitemos, con un sistema que claramente seguro que hay muchas cosas para mejorar, pero en donde lo que no está en discusión es que la educación tiene que llegar a todos y todas, el conocimiento tiene que llegar a todos y todas. Yo creo que no hay mayor poder que podamos darle a nuestra ciudadanía que no sea el del conocimiento. Y me parece que es eso lo que se pone en juego a la hora de discutir CONICET sí o CONICET no, INTI sí o INTI no, SENASA sí o SENASA no, agricultura familiar sí o agricultura familiar no, porque no nos olvidemos que esto no se pone en riesgo solamente ahora, también estuvo en riesgo años atrás, entre el 2015 y el 2019, en momentos en los que también estos organismos fueron amenazados, les redujeron sus salarios, los despidieron y les bajaron el presupuesto. Entonces me parece que con mucha convicción y con mucha fuerza desde distintos lugares tenemos que alzar nuestra voz, quien comunica, quien comunique, quien tiene la posibilidad como nosotros de presentar proyectos y de difundirlos, tenemos que hacerlos también porque tiene que ver con nuestra gente, tiene que ver con nuestro valor, que el mayor valor que tiene la Argentina, además de tener muchísimos recursos naturales, nuestro mayor valor es el de nuestros recursos humanos y que claramente el CONICET es un ejemplo de ello porque es valorado internacionalmente por todo el mundo. Diputada, usted trabajó bastante en lo que era el debate en su momento de la ley de alquileres, tenía un proyecto, de hecho, o estaba trabajando en él, recuerdo, y hoy en el Senado están debatiendo a ver si pueden introducir modificaciones a la media sanción que se le dio aquí en la Cámara de Diputados, al dictamen de minoría, que era el dictamen de la oposición. Lo que quería consultarle es si ¿hay algún tipo de negociación acá en la Cámara de Diputados entre el oficialismo y la oposición por si eventualmente viene un proyecto con modificaciones y para poderlo aprobar después aquí finalmente? Bueno, este tema obviamente lo trabajé en conjunto con mi bloque en ese largo proceso de escucha que se generó alrededor del debate sobre la ley de alquileres, fundamentalmente tratando de poner en valor las necesidades y los pedidos de los inquilinos e inquilinas, que recuerdan derivó en un dictamen de mayoría que finalmente no logró en la Cámara poder tener el voto de todo el seno de la Cámara. Yo lo que lamento es que esto esté ocurriendo a consecuencia de que hubo, creo, una decisión más electoralista que otra cosa, de querer forzar una situación en la cual no habíamos llegado a un consenso unánime, y lo que terminó pasando es que hoy la consecuencia es que ante la incertidumbre, tanto del mercado como las inmobiliarias, los inquilinos, las inquilinas están en una situación de incertidumbre a costa de haber avanzado más con un criterio electoralista, que es el que tomó Juntos por el Cambio, en lugar de tratar de encontrar consensos o buscar la forma de que este tema saliera de otra manera, beneficiando a todas las partes. Hoy desconozco si en este momento hay entre los bloques algún tipo de comunicación para tratar de solucionarlo, pero lamento que haya sido de esta manera porque está más que claro que lo que quedó, que lo que puso la oposición por delante es su necesidad electoralista, una idea electoralista por encima de las necesidades de la gente. Diputada, y en ese contexto, algunos arriesgan que habría una posibilidad de salir del laberinto desmenuzando un poco el debate y avanzando, por ejemplo, con la reglamentación de los alquileres temporarios, o sea, buscar alguna forma de tomar una parte de esta dinámica que ha influido con muchísima fuerza en la génesis de la situación actual de los alquileres y en su dolarización. ¿Usted cree que eso es posible en este contexto o, por el contrario, ve que a partir de este escenario electoral eso ya va a quedar postergado para otro momento?
no sé lo que va a pasar, sí sé que nuestro bloque tomó la decisión de avanzar tratando de aportar ideas y propuestas como lo hacemos siempre a través de la firma de la diputada Penaca en la posibilidad de normar una parte de lo que son los alquileres, porque no nos olvidemos tampoco que no es lo mismo alquilar en la ciudad de La Plata, que es una ciudad estudiantil, o en Tandil, que tiene la mezcla entre lo estudiantil y lo turístico, a de repente la ciudad de Buenos Aires, que tiene otra realidad y que muchas veces lamentablemente se termina contaminando la realidad general con la que corresponde a un pedacito de nuestra patria, y esa diversidad de alguna manera sí es claro que amerita distintos tipos de tratamiento. Vamos a ver cómo se puede avanzar en este momento que no solamente es complejo desde todo punto de vista, sino que además el tema de la campaña electoral, como lo dije, terminó empantanando un poco esta situación, ¿no? Gracias, diputada, y ojalá que el 13 de septiembre se pueda dejar un poco de lado toda esta situación pantanosa que se vive y se pueda llegar con algunos acuerdos para sesionar, porque hay muchos dictámenes que mucha gente necesita y espera, ¿no? No solamente los que pueden aportar también a la economía o al programa de ciencia y tecnología, sino cosas bien concretas, como la ley de seguridad del paciente, por ejemplo, o algunas otras que impactan en la vida directa de las personas. Ojalá ocurra en septiembre, ojalá ocurra en octubre y ojalá ocurra a partir del 10 de diciembre convocando un gobierno de unidad nacional que de una vez por todas nos ponga en agenda las verdaderas necesidades de los argentinos y las argentinas. Un saludo grande y gracias, Lourdes, por este ratito, por traernos la voz de la diputada. Hasta luego. A ustedes, un placer. Un saludo grande. Está la invitación hecha para la muestra que presenta hoy, inaugura la diputada Marcela Paso. Es como una forma de acceder también para muchos artistas a este espacio de circulación masiva. Hay más de 10.000 personas que circulan diariamente por este edificio y se constituye como una sala de exposiciones donde artistas de todo el país, a través de propuestas que hace la Dirección de Cultura, muchas veces son promovidas por los propios diputados y diputadas. En este caso, algo que también tiene que ver con la identidad de la diputada Paso, que es de la zona justamente cercana al Partido de la Costa y que representa el rol del ferrocarril en la Argentina, no solo para la producción y el desarrollo, sino para la conectividad de estos miles de kilómetros inmensos que tenemos de territorio y que es muy difícil si no transitar, ¿no? Hay que siempre recuperar la memoria de los trenes y recuperar los trenes, sobre todo, ¿no? Absolutamente, todo lo que falta todavía con los trenes, ¿no? Sí. Pero me quedo también con esto que nos decía. Finalmente se firmó la resolución que crea el Consejo Consultivo para la aplicación de la ley de talles. Bien. Es un paso muy importante. Sucede, hay otro dato también que revela el testimonio de Paso, que es que siguió en detalle lo que era la gestión de esta ley en un momento en donde llevaba un largo tiempo de empantanamiento. O sea, desde que terminó el estudio antropométrico hasta que podría haber sido creado el Consejo Consultivo, y ha pasado más de un año aproximadamente. Sí. Y finalmente ahora, ya sobre el estribo, llega este momento. ¿Será una oportunidad para que el tema también esté en la campaña y sea parte del debate? Y sería una buena iniciativa, ¿no? Exacto. Es un tema que sobre todo las juventudes estuvieron impulsando fuertemente con todo el proceso de desestigmatización de los cuerpos, con los discursos justamente gordofóbicos o que establecen parámetros estéticos para las personas, y que se tome como una iniciativa que empezó como una ley, se vea también el proceso. Y el otro gran examen, hay que darle más promoción. ¿Se lo bancará la industria en este momento, ya que finalmente manda representantes a un consejo consultivo que venían resistiendo hace rato? Bueno, es todo un paso interesante, sí. Más en un momento en donde parece que las cámaras esperaban que el consejo consultivo fuera para 2059. Durmiera el sueño de los justos. Pues no, ahí está el consejo consultivo. Exacto. Ya tratando de establecer estos parámetros para la ley de talles. Lo que también está previsto es mañana comisiones, mañana comisión de discapacidad, con temas también sensibles e importantes. Sí, hoy ya también hubo una comisión y como decís vos, Amanda, mañana también. Está igualmente más tranquilo lo que tiene que ver con el trabajo en comisiones, porque como sabemos, bueno, estamos en el contexto electoral. La Comisión de Juicio Político se tomó un respirito después de la última audiencia donde interpelaron al
exministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, así que era hoy por hoy lo que tenía, si se quiere, un mayor peso aquí en el Congreso, más allá de los debates que se vienen dando y la posibilidad de que haya una nueva sesión, que también parece difícil que esa nueva sesión se dé antes de las elecciones generales. Sí, está medio complicado, Qué parece bárbaro, que porque no riman el bochín. Porque, ¿no? No, parece Porque que si no. nos guiamos por lo que había, por la reunión de la Comisión de Ciencia y Técnica hoy, digamos, Hay nuevas alianzas posibles. Sí. sorprendente. Algo habíamos dicho de que algo podía surgir en el medio de 14 diputados y diputadas ausentes de Juntos por el Cambio en la comisión, la presencia de Evolución Radical. A través de a Diana través de su Tavera. presidente, exactamente, y el presidente de la comisión, Sí. Facundo Manes. Pero Facundo Manes no está en el bloque de la Sí, UCR en el común, bloque de la digamos, UCR. como las dos vertientes de la Bueno, UCR estuvieron exactamente. presentes. Lo que Ahí está. sucede es que Manes hasta ahora Se enojó un poco. siempre se ha desmarcado un poco Sí. de los posicionamientos que vienen teniendo el bloque de la Unión Cívica Radical. Y hoy remarcó en varias oportunidades, Sí. sobre todo al cierre de la audiencia, diciendo que, bueno, él estaba contento de estar en el camino correcto respecto a haber no solamente presidido la comisión y estar llevando adelante este debate, sino, bueno, de finalmente dictaminar el proyecto, ¿no? Sí, es complejo porque ya hay cruces raros, digamos raros, no, atípicos podríamos decir más que raros, dentro del bloque de Juntos por el Cambio, que tiene, recordemos, es un interbloque con 10 bloques. La mayoría son bloques unipersonales o de 2 diputados que son provinciales, después la coalición cívica, las dos vertientes del radicalismo y el PRO. Y empieza a haber como intereses sobrepuestos también, ¿no? Porque algunos sectores de Evolución Radical quieren avanzar, decían hoy, por más que sea un plan imperfecto, no importa, avancemos igual. Es la primera vez que abrió un plan para después poder hacer un análisis que cuantifique sus efectos. Saltemos la grieta, la ciencia tiene que servir para esto, Bueno, hay que tener una política de ¿cómo será que yo Estado. no había advertido el rol de Manes en este contexto teniendo en cuenta la resistencia del resto del radicalismo, Claro. ¿no? Porque en el caso de Evolución Radical, bueno, entiendo que hay una dinámica diferente, especialmente por la extracción universitaria de varios de sus representantes. Creo que uno de los casos más claros es Dania Tavera. Exacto. ¿no? Ujú. Pero en el caso de Manes, bueno, nos encontramos con, podríamos decir, un radical libre. Que en este Sí, momento, un líbero del radicalismo. Sí, un líbero del radicalismo. Algo que le suele molestar al bloque del radicalismo, no Sí. ahora, sino... Hace un ratito. Desde que Claro. asumió, desde que tomó protagonismo, digamos, Manes, Sí. él también lo remarcó y dijo, yo vine a la política para hacer esto y no para tener perspectivas mezquinas a ver a Sí. quién benefició. Sorprendió que se Lo que pusiera pasa así. es que ese discurso de que no quiere tener posturas mezquinas en el radicalismo, en realidad lo ven diciendo no es orgánico y se está cortando solo, es personalista, está viendo cómo puede tener un lugar en los medios de comunicación, una visibilidad, incluso cuando lanzó su candidatura a presidente dentro del radicalismo decían, ya habíamos definido quién iba a ser el candidato a presidente, el candidato iba a ser Gerardo Morales, que después finalmente se bajó de esa candidatura para acompañar a Horacio Rodríguez Larreta en las PASO, fórmula que perdió ante Sí. Patricia Bullrich. Ahí en ese momento también Manes decidió bajar su candidatura, pero ya decía en el radicalismo, ¿por qué está tomando esta decisión si no tiene el acompañamiento del partido, por lo menos de manera mayoritaria? Hubo algunas otras diferencias también en votaciones aquí en el Congreso, así que no sorprendió tanto a los propios, me parece que sí al oficialismo el hecho de que haya facilitado el debate, se haya comprometido. De hecho, hoy la diputada salteña Verónica Caliba se lo agradeció, agradeció el trabajo que llevó Manes adelante. Me parece que en ese sentido no hubo tantas sorpresas para adentro, sí un poquito más para afuera. Y después, bueno, está en la mira también qué está sucediendo con Evolución Radical, qué movimientos Exacto. pueden llegar a ser. También me parece que aparece un poco las distintas alianzas que se pueden llegar a hacer en caso de que Javier Milei sea electo presidente. Y aún si no es electo presidente, sabemos que va a tener Muchos diputados más. muchísimos Exacto. diputados, por lo menos puede llegar a tener 40 si se repiten los números de las PASO. Así que me parece que también están viendo ahí, ¿no? Sí, están haciendo un análisis. Sí. Tetaz, de hecho, está sumándose al equipo económico de Patricia Bullrich. Así Y es. también hay movimientos Y ahí. aparte estamos en vísperas de una escala electoral muy importante para el radicalismo,
que son las elecciones para gobernador en Santa Fe del próximo Sí, es domingo, verdad, Puyaro. en donde en ese contexto Maximiliano Puyaro, de Evolución Radical, socio de Martín Lustó, está en condiciones, al menos Es el favorito. Si es el favorito en el caso de que se repitan las proyecciones de las PASO, en donde fue el más votado y además se impuso a Carolina Lozada por casi el doble. Bueno, eso implica esta víspera, en el caso de Santa Fe, implica todo también. Una señal dentro del radicalismo, un examen respecto a Juntos por el Cambio, a ver quiénes van a estar el domingo en Santa Fe y indudablemente va a estar Patricia Bullrich, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Sí. pero recibida por quienes estuvieron compitiendo contra ella hasta las PASO. Así Exacto. que hay que ver ahí en ese contexto. Cómo saldan esa situación más Exactamente. incómoda. Vamos a repasar lo que mañana van a poder ver aquí en Diputados TV, que es justamente la Comisión de Discapacidad, que va a estar reuniéndose, como bien vemos, a las 10 de la mañana y que busca, en definitiva, dar varios debates, entre ellos la creación del programa de capacitación obligatoria para trabajadores y funcionarios del Estado Nacional en lengua de señas en octubre del año pasado. Creo, no, o este año fue que se aprobó en la Cámara de Senadores, no recuerdo, que finalmente se aprobó el reconocimiento de la lengua de señas Fue este año, argentina. Este año. En senadores, el año pasado en diputados. Sí. Bien. Tantas noticias aparte. Tan mal no hace estaba que con la agenda línea de en tiempo. definitiva. Sí, y también van a estar trabajando en una capacitación obligatoria también para la discapacidad, para las leyes de discapacidad. Así que 2 ámbitos de intervención para promover justamente que quienes trabajan en el Estado, los que queden, por lo menos si hay un cambio de gobierno, los que queden tengan la obligación de formarse, porque esto se va a implementar recién el año que viene o el próximo. Ya se aprobó la de violencia de género, la de derechos de la infancia, la de ambiente, la capacitación sobre Malvinas. Ahora sería, por un lado, discapacidad y por otro lado, lengua de señas para que podamos comunicarnos de manera más fluida con las personas sordas. Pero también se va a crear el Sello Nacional de Equidad en Discapacidad. Esto tiene que ver de equidad e inclusión con una vieja demanda para que las empresas promuevan más la contratación de personas con discapacidad. Hay una ley que establece un cupo para el Estado, pero la idea es que se replique porque hay una perspectiva muy descartable, ¿no?, con las personas que tienen alguna discapacidad, como si no pudieran desarrollar ninguna Totalmente. cosa. O sea que la dinámica laboral aparece muchas veces muy lejana o muy negada también. Ujú. Y también el programa para el reconocimiento del trastorno del espectro autista, que es uno de los proyectos que impulsan también las organizaciones de familiares de quienes padecen estas enfermedades, ¿no?, sobre todo, y además de algunas resoluciones que se quieren aprobar. Si se dictaminan estos proyectos, tendrían que convocar una sesión. Son proyectos muy sensibles, son universos pequeños, es verdad, como lo que sucedió con pubertad precoz, es un universo pequeño, pero es un poco incómodo tener proyectos de salud que impactan de una manera como casi directa en la ciudadanía que se acumule en la carpeta. Y creo que ahí se multiplican cambian las predisposiciones, especialmente después de la última sesión especial respecto a alquileres. Me parece a mí que a partir de ahí ya empiezan a primar por fuera de los proyectos en danza, de las oportunidades, de la cuenta regresiva para proyectos importantes que pueden perder estado parlamentario. Parece que empieza a primar, digamos, otro cálculo. Hay que ver que si en este contexto eso se termina de reordenar o no ahora en septiembre, o si no, bueno, finalmente me parece que de acá hasta las elecciones quizás no haya una sesión. Es un escenario muy distinto a lo que se hablaba, digamos, hasta hace 10 días atrás. Y hay que recordar que en octubre hay un feriado súper largo de 4 días entre fines de la primera semana y principios de la segunda semana, así que eso inhabilita. Y el tramo final de la campaña, los 2 debates que se van a dar el 1 y el 8 de octubre, es un momento difícil para poder sesionar. Si no se logra hacer antes del 30 de septiembre, me parece que va a ser incómodo para poder alcanzar acuerdos, ¿no?, y una agenda en común. Va a haber más actividad mañana. Si les parece, vemos la convocatoria a la otra comisión, que es la de Relaciones Exteriores y Culto.
está convocada para el mediodía, donde van a estar discutiendo distintos temas. Quieren instituir el 31 de octubre de cada año como Día Nacional de las Iglesias Protestantes y Evangélicas. También quieren instituir el 4 de agosto de cada año como Día de la Soberanía sobre la Plataforma Continental y modificar la ley que crea la Agencia Antártica con algunos cambios que le quieren incorporar, así como también incorporar el Día Internacional de los Voluntarios a una resolución que establece el 17 de diciembre, desde 1985, una resolución de Naciones Unidas, crea el Día de las Voluntarias. Y por último, un registro nacional de organizaciones solidarias sin fines de lucro también tiene que ver con un proyecto que busca desarrollar en este contexto. En un rato vamos a repasar algunas de estas iniciativas que van presentando igual los diputados en un contexto donde quien preside esta comisión, Alberto Asef, justamente fueron los protagonistas del acto de ayer en la legislatura porteña. Fue el único diputado que acompañó, que demandó públicamente a través de la red social Twitter porque se criticaba esta actividad que se hizo en la legislatura, que de algún modo, a partir de su pronunciamiento en favor de las víctimas del terrorismo, venían a sostener la teoría de los dos demonios y además a reivindicar el terrorismo de Estado, ¿no? Lo promueve la diputada Villarruel. Hubo ayer manifestaciones importantes, pero en ese contexto también, hoy estaba el diputado Asef, por ejemplo, en el Senado, porque se le rindió homenaje a los 44 tripulantes desaparecidos, muertos en el Ara San Juan. Hoy se les entregó a sus familiares un reconocimiento y además se va a emplazar una placa en la base de Mar del Plata, donde partieron los 44 tripulantes. Y se les estaba dando un homenaje y recuerdo. Estaba también presente ahí el diputado Asef, que es el presidente de esta comisión. Entiendo que mañana algo también van a decir al respecto. Absolutamente. Y aparte en un contexto además en donde Asef fue el único integrante de Juntos por el Cambio que públicamente salió a respaldarlo. Hay un dato importante. Villarruel finalmente pudo avanzar con esta iniciativa en la legislatura porteña. Al parecer exploraciones o posibilidades para poder hacerlo en la Cámara de Diputados no hubo, así es que el eje estuvo trasladado a la legislatura porteña. Pero con este dato, ¿no? Con el respaldo abierto de Asef. Sí, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, como bien les comentábamos, que mañana se va a estar reuniendo. Vamos a la presentación de nuestro próximo invitado. Lo saludamos al diputado Aníbal Tortorielo. ¿Cómo anda? Bienvenido. Buenas noches. Gracias por este ratito aquí con la tercera edición. ¿Qué tal? Buenas noches, Amanda, y buenas noches ahí a mis compañeros. Un gusto estar aquí. Hace un montón que no hablábamos, que no teníamos la oportunidad de conversar por, distintas razones. Usted también ha salido en otros horarios, pero justo coincidía con que hace bastante que no lo podíamos ver. Le queríamos preguntar un poco también su análisis del proceso electoral. Dentro de poco se va a dar las elecciones generales. Recordábamos que también el 8 y el 1 de octubre van a ser los debates de los candidatos, las candidatas. Eso fue instituido por ley también de este Congreso. ¿Cómo va analizando el clima político? ¿Cómo llegamos a este momento? Obviamente después del proceso de las PASO. Bueno, ahí te escuchaba hace un ratito, Amanda, en tu comentario respecto del pobre funcionamiento que ha tenido la Cámara de Diputados, ¿no? Y tiene que ver con este año electoral que realmente absorbe la tarea de muchísimos diputados, como en mi caso, que fui candidato a gobernador por la provincia de Río Negro, estuve compitiendo en estas elecciones, y desde ya que esto insume tiempo, insume energía, y desde ya esto seguramente es uno de los motivos porque lamentablemente el Congreso no tiene el funcionamiento que debería, ¿no? Y bueno, y la verdad que las elecciones a nivel nacional, creo de que ya se ha charlado mucho, ¿no? Respecto de lo que ha sido la sorpresa a Milei. Evidentemente el pueblo se ha expresado, el pueblo busca un cambio, sin duda, y estamos convencidos que ese cambio es Juntos por el Cambio. Estamos convencidos que no solamente porque tenemos hoy una candidata de lujo, que es Patricia Bullrich, sino también hay toda una experiencia y una estructura partidaria con experiencia de gobierno, con gente preparada realmente
para llevar adelante las riendas de lo que es el gobierno de este país, que por supuesto no está para nada fácil. Así que esta elección ha mostrado esa elección de tercios que deja un gran signo de interrogación, pero por supuesto estamos nosotros trabajando para que los argentinos puedan valorar la propuesta de Juntos por el Cambio, fundamentalmente valorando un trabajo que ya comenzó hace muchos años atrás, que fuimos gobierno durante 4 años y que sin duda que toda esa experiencia capitalizada en un montón de dirigentes a lo largo y ancho del país, que muchos de ellos han ganado gobiernos provinciales y en muchos casos también terminando con algunos gobiernos que llevaban años gobernando de otro signo político. Bueno, creo de que más allá de la gran sorpresa Milei, entiendo que el sentido común, la reflexión respecto de quién realmente está preparado para gobernar, haga de que, bueno, esta balanza se incline en favor de nuestra alianza. Diputado Tortorielo, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Buenas noches. En estos días, teniendo en cuenta el rol de Patricia Bullrich para reordenar el liderazgo de Juntos por el Cambio después del resultado de las PASO del 13 de agosto. Te quedaste sin audio. Uy, bueno, no sé, lo escucho. ¿Usted me puede escuchar ahora en este momento? ¿No? Perfecto. Ahora sí, bien, perfecto. Lo que le preguntaba es lo siguiente. Patricia Bullrich, después de las PASO del 13 de agosto, no solamente ha quedado nominada como candidata a presidenta de la Nación, sino que también tiene todo un proceso para ordenar el liderazgo interno de Juntos por el Cambio, el ordenamiento entre vencedores y vencidos, ¿no? Después de una primaria. Lo nuevo en este contexto es el rol del expresidente Mauricio Macri, especialmente por lo que ha dicho Bullrich, que últimamente sostuvo que considera que Juntos por el Cambio no tiene que estar preso de las decisiones o lo que quiera hacer Mauricio Macri. Algunos lo han tomado como dijo Elisa Carrió en otro momento, Macri ya fue. Bueno, usted como dirigente del PRO en su provincia, ¿cómo ve esta situación? Porque el otro interrogante es qué pasa en la relación de Macri con Milei en este momento y cómo repercute en este pronunciamiento. Bueno, entiendo que la competencia interna que tuvimos en la alianza, yo, por ejemplo, estuve trabajando para el candidato Horacio Rodríguez Larreta en mi provincia y que una vez definida teníamos todo muy claro que vamos a tirar todo el mismo carro. Claramente aquí Juntos por el Cambio está ofreciendo un proyecto para este país en un momento muy delicado de nuestro país, de nuestra sociedad. Todos sabemos el estado en que estamos los argentinos y que una vez definida a través de las PASO la candidatura de Patricia Bullrich, nuestro criterio y mi espíritu y como representante del PRO y de Juntos por el Cambio de Río Negro es trabajar para, de manera unida y mancomunada, para lograr gobernar. A veces estos comentarios de nuestros dirigentes políticos, que por supuesto tienen que ver seguramente con algunas rispideces menores que generan, como ha pasado en la competencia entre Bullrich y Larreta, lo hemos visto que surgieron algunas diferencias y creo que siempre la adrenalina de la campaña lleva a que surjan este tipo de situaciones que son menores. Creo que acá lo importante, el foco está puesto en que tenemos un país que realmente requiere de una gran definición y requiere de excelentes gobernantes. Y el rol de Mauricio Macri, más allá de que no esté integrando ninguna lista, no me cabe duda que hoy, de alguna manera, para mí representa realmente la persona con la experiencia y con la mirada que debe, por supuesto, unificar a todos Juntos por el Cambio, darle un espíritu que, por supuesto, por haber sido presidente de este país y de alguna manera también todos sus conocimientos y su aporte de experiencia enriquece a esta alianza. De ya que la responsabilidad siempre es de los gobernantes, ¿no? Como bien dice Patricia Bullrich, si le toca ser presidente de este país, sin duda que tiene la total responsabilidad, pero sabemos que uno no gobierna solo, gobierna con un equipo. El equipo es lo importante. Creo que la fortaleza de Juntos por el Cambio, a diferencia de una propuesta libertaria como la de Milei, es que hay un gran equipo atrás, integrado por Mauricio Macri y por docenas y docenas de dirigentes con gran experiencia, y esto es donde centra la fortaleza que hoy estamos ofreciendo a los argentinos
en esta elección que va a estar, por supuesto, vemos muy reñida. Pero en ese contexto, ¿no cree que los contactos con Milei del expresidente debilita esto que usted está diciendo, que lo pone en una situación de debilidad? La verdad que a veces es difícil entender, digamos, cuando uno tiene una persona enfrente y un dirigente como Macri, cuál es el sentido, ¿no?, de estos comentarios que ha realizado. Yo lo que sí entiendo, y esto lo digo no solo como diputado, sino como argentino, que en este país, a quien le toque ser elegido por los argentinos, a partir de ahí, si le toca a Patricia Bullrich, por supuesto esperemos que tanto la Fuerza Libertaria como incluso el peronismo, digamos, tengan un nivel de convivencia que permita realmente llevar adelante las grandes decisiones que hay que tomar y el proyecto político y de gobierno para acompañar, porque acá lo importante, el centro de la escena somos los argentinos, no los políticos. Los políticos somos instrumentos para administrar, para gobernar, para el bien de los argentinos. Entonces, yo realmente, que hace muy poco tiempo estoy en política, hasta hace 6 años atrás, era un simple ciudadano que vivía de mi actividad privada. Un día decidí ofrecerme para administrar mi ciudad, Cipolletti, ofrecerme como candidato a intendente. Los cipoleños me eligieron y a partir de ahí tuve que comenzar a hacer mis primeras armas en política, pero bueno, al punto de que cuando decidí ser candidato no tenía militancia en ningún partido político y tuve que ponerme a buscar uno. Diputado, por eso, ¿qué tal? Gabriela sí. Vulcano los saluda. Teniendo en cuenta esto que usted menciona, el recorrido que hizo hasta llegar aquí a la Cámara de Diputados y la falta de experiencia en términos políticos, de no haber militado en ningún partido y demás, ¿qué piensa del discurso de Javier Milei respecto a la casta en términos de, bueno, de sinónimo de aquellas personas que tienen un recorrido en la política, que han militado y demás? Y en el discurso de Milei es un discurso bastante peyorativo, donde denosta a quienes han hecho ese recorrido llamándolos la casta. ¿Qué mirada tiene usted sobre eso? Bueno, así como decís, Gabriela, un gusto, primero. Yo que vengo de la empresa privada, de un microemprendimiento, y me ha tocado durante la vida administrar una empresa con todos los avatares a las que a veces nos ha sometido las distintas condiciones de gobierno, condiciones económicas, como hoy estamos atravesando una gran crisis económica con una inflación de más de 3 dígitos que realmente hace muy difícil llevar cualquier tipo de emprendimiento adelante. Cuando lo escucho hablar a Milei de la casta, la verdad que como término peyorativo creo que generaliza y de una manera donde entiendo que mete a todo en la bolsa y eso no está bien. Yo hago una conclusión muy simple y digo, este país que podría ser uno de los primeros países del mundo y donde incluso vemos países vecinos que en los últimos 20 a 30 años no han parado de evolucionar y de progresar, y nosotros lamentablemente hemos tenido en estos últimos 40, 50 años una conducta que, por supuesto, la que ha fallado es la función pública, donde nos ha llevado a un fracaso fenomenal como sociedad y como país. Y cuando uno analiza quién es el autor de este fracaso, el trabajador, el obrero, el productor, el enfermero, el empresario, un pyme, el empresario grande, no. Yo le doy fe que en este país, que me tocó muy de abajo empezar, tuve que incluso a veces protegerme contra situaciones a las que nos sometía la función pública, como inflaciones, hiperinflaciones, presión impositiva. También hemos sufrido mafia sindical. Yo me dedico al rubro de transporte y bueno, saben muy bien que es el secretario gremial de esta actividad, el sindicato de camioneros. Bueno, todo este contexto ha hecho de que realmente ha hecho es muy difícil la vida de los argentinos. Y sin duda que la falla está en quienes han administrado la función pública, el recurso público, gobernantes elegidos por el voto y gobernantes cargos políticos, pero también que hay excepciones a esto. Uno no puede generalizar y decir la casta, porque por supuesto hay excelentes intendentes, también hay excelentes gobernadores, hemos tenido excelentes presidentes en la historia, en los últimos 50, 60 años de este país. Por eso, si bien
es cierto que la culpa de esta condición en la que estamos son los malos políticos que hemos tenido como gobernantes, pero generalizar siempre termina siendo, digamos, un término, como dijiste vos, Gabriela, peyorativo, que involucra a todos. Y yo no me siento de la casta, a pesar de que hace 6 años que estoy en política y estoy realmente por vocación, sin ninguna necesidad ni económica ni de ningún tipo, y que por supuesto como yo hay, y conozco a muchas y muchas personas que están en política para trabajar de en serio por la sociedad. Diputado, lo quería traer a la agenda legislativa. Usted forma parte de varias comisiones. Algunas de ellas han dictaminado en los últimos días proyectos importantes que tienen que ver con la ampliación de derechos. En ese sentido, preguntarle su opinión sobre el proyecto que busca ampliar las licencias parentales, que busca establecer reconocimiento de otras licencias para las tareas de cuidado y sobre todo, bueno, proponerle a las personas no gestantes, a las masculinidades, el compromiso, ¿no?, con el crecimiento y el cuidado de sus hijos y sus hijas. ¿Cuál es su mirada y qué considera que pueda pasar en las próximas semanas? Si puede haber posibilidad que eso se dictamine. Hace muchos años se reclama una ampliación de las licencias parentales. Sí, sin duda que este proyecto que contempla estas licencias creo que es una deuda que tenemos como sociedad, porque hay otros países que están mucho más avanzados y nosotros nos hemos quedado. Dentro de nuestra alianza, por supuesto, coincidimos en general con todo este proyecto, porque sin duda que es algo que adeudamos, ¿no es cierto?, en muchos casos, y para poder ampliar estas licencias en todos los casos donde realmente es necesario que así sea. Así que, salvo algunas pequeñas diferencias que tenemos entre los distintos proyectos, pero esperemos que ojalá podamos dictaminar y de llevar adelante este nuevo régimen de licencia. ¿Y cree que puede ser una estrategia posible justamente el dictamen que ya existe de este proyecto, los dos que existen de este proyecto, para convocar a los distintos sectores, ya que todos están de acuerdo en que hay que modificar las licencias, por más que sean diferentes los dictámenes, son sutiles las diferencias nada más? ¿Cree que eso puede facilitar el encuentro en este contexto para avanzar, bueno, en esto que decíamos al principio, ¿no?, las pocas sesiones y las pocas posibilidades que quedan hacia adelante de reunir a los diputados y diputadas antes del 30 de noviembre, que parece que no, pero está a la vuelta de la esquina? Sí, ojalá que así sea, que podamos sesionar. La verdad que esta, como tantas otras leyes, de donde hay una coincidencia y de alguna manera, como decís vos, con sutiles diferencias, pero bueno, que es importante que podamos dictaminar y podamos llevarla a la sesión y bueno, y poder comenzar, ¿no es cierto?, a dar estos beneficios que por supuesto son tan importantes para la gente. Creo que ojalá podamos, a pesar de lo complejo que va a ser en estos 2 meses, mes y pico de campaña, poder sesionar, pero bueno, ojalá esta como otras tantas leyes podamos realmente poder trabajarlas y brindárselas a los argentinos, que es lo importante. Bueno, mientras corre la expectativa de una sesión o no, diputado, en su provincia el clima electoral no aflojó. Bueno, de hecho, este domingo nos encontramos con el resultado de las elecciones en Bariloche y en ese contexto, bueno, el resultado fue la derrota de la gobernadora saliente, Arabela Carreras, que peleó por la intendencia, y la victoria de Walter Cortés, el dirigente del Sindicato de Empleados de Comercio. Juntos por el Cambio quedó bastante atrás en ese contexto, pero quería pedirle una evaluación respecto de este resultado en una ciudad tan importante como Bariloche, con el impacto simbólico que eso tiene para la provincia, y si se esperaba en esta situación, ¿cuál es su evaluación de la performance que tuvo Arabela Carreras, por ejemplo? Sí, la verdad que Bariloche ha sido una sorpresa, ¿no? Me hace acordar un poco el resultado de las PASO con la sorpresa de Milei, si bien no lo comparo lo más mínimo a Milei con quien ha salido vencedor en esta elección, el señor Cortés. Y por supuesto, realmente también vemos que eso fue un poco en detrimento del resultado que tuvimos nosotros, de nuestro excelente candidato que teníamos en Juntos por el Cambio, en Cambio Río Negro, como lo hemos denominado. Y digamos un análisis muy breve, el señor Cortés, que es un sindicalista del gremio de comercio, un gremio muy fuerte en la ciudad de Bariloche. Todos sabemos que el tema turístico hace de que todo lo que es comercio
es uno de los gremios más representativos, lleva creo que 30 años como secretario general de este gremio. Y Bariloche tiene una particularidad, y un poquitito lo analizo para tratar de entender el resultado de esta elección, ¿no? Bariloche, como todos conocemos, una ciudad de turismo internacional y que después de la pandemia ha tomado realmente un crecimiento en toda la actividad turística muy fuerte, gracias a Dios. No solamente en verano y en invierno, sino prácticamente hoy todo el año. Uno ve turistas en Bariloche, hay mucho turista internacional, que viene gente de Chile, de Brasil, de distintos lugares del mundo. Bueno, lo que quiero decir con esto es que todo lo que es la actividad económica de Bariloche está muy bien, pero tiene el contraste Bariloche de los barrios del Alto, como le llamamos, que son barrios de trabajadores, barrios muy humildes. Muchos son asentamientos que han ido creciendo, como lamentablemente ha pasado en muchas ciudades de nuestro país, a través de asentamientos, de tomas. Y creo de que han visto en el señor Cortés un representante de los trabajadores, y que no me cabe duda que lo han visto como alguien que va a poner un equilibrio en que toda esta riqueza del turismo también permita crecer a la clase trabajadora. Un análisis muy, digamos, resumido de lo que seguramente ha significado la figura de Cortés, que ha sido ganador en esta elección, si bien es una elección bastante particular porque había 12 candidatos, muy dispersos fueron los votos, hubo muy poca participación, el 60% del electorado. Esto ha hecho de que es el candidato que ha ganado con la menor cantidad de votos en la historia de las elecciones en Bariloche. Muy poquitos, digamos, votantes que lo han hecho electo intendente. Bueno, estas son particularidades, pero entiendo que aquí ha ganado, a pesar de la competencia de la actual gobernadora Arabella Carreras, que integra la Fuerza Provincial Juntos Somos Río Negro, que tiene ya 12 años de gobierno este partido en la provincia. Bueno, a pesar de todo digamos, peso que tiene este partido provincial, Cortés se ha impuesto y tiene que ver, creo yo, con esta mirada social que el hombre tiene y que sin duda ha logrado esta gran cantidad de votos. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición, porque lo pasemos por todos lados, con todos los temas, los de la actualidad argentina y también acá los de la agenda política del Congreso. Así que un gustazo volver a hablar con ustedes después de tanto tiempo. Hasta cualquier momento. Gracias, Amanda. Gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches. Igualmente. Nosotros nos vamos rápidamente a la pausa, volvemos en un instante que tenemos para repasar varios proyectos. Bueno, bienvenidos a Mundo Villa, el noticiero de los barrios populares. Se ha creado un mundo de mujeres que están trabajando y que llevaron todo lo que hacen realmente en una apuesta importante de vestimentas y de accesorios que se llama Matriarca. Bueno, en eso trabajamos en hacer un proyecto de interés en sus 10 años que lleva, así que es importante. Todos están yendo, por lo que yo veo, están todos muy informados con la escena del rap, escena de hip hop, están todos buscando la forma de poder evolucionar sus objetivos, sus proyectos, sus metas a corto plazo o a largo plazo. Y la verdad que es algo que a mí me motiva muchísimo. Mundo Villa, martes 23 horas. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces.
libertad de expresión. TTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Hemos realizado en el Congreso de la Nación una jornada con especialistas en relación a un proyecto que he presentado, que es el derecho a la muerte voluntaria médicamente asistida. La semana pasada recordamos que están iniciando un proceso de investigación a los integrantes de la Corte Suprema de la Nación. En este caso, la comisión empieza con la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la coparticipación al gobierno porteño, y este fue el tema que se trató la semana pasada. DTV Noticias, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. ¿Qué empezaron a pensar los países desarrollados? Dijeron, che, para transportar nuestra carga tenemos que contratar barcos de otros lugares. Claro. Perdemos la gente que estaba empleada en esos barcos. Perdemos la industria naval. Suiza produce motores para los buques de mayor porte, los buques más grandes, que la empresa se llama Sulzer, la marca Sulzer, y Suiza no tiene mar. No, claro. Bueno, entonces, la industria naval es muy importante para un país, sí, para generar empleo. Entonces, ¿qué hicieron esos países? El primero fue Alemania. Creó su segunda bandera de registro con menos impuestos en otro lugar. ¿Quién lo siguió? Italia. ¿Quién lo siguió? España. Escuchaba también con respecto a la importancia de los proyectos universitarios, sí, no solo a nivel educacional, que es importantísimo, sino con un nuevo diseño de país federal, es decir, el arraigo. Hay que ver que nosotros tenemos proyectos para universidades de Córdoba, proyectos presentados, paradójicamente en el caso de Córdoba, por el radicalismo de Córdoba. Sí. DTV, primera mañana, de lunes a viernes.
Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Hola, ¿cómo va? Buen mediodía. Desde nuestro lugar, como diputadas y diputados, como bloque de Unión por la Patria, enviamos una delegación de diputadas y diputados de la que formé parte a Jujuy, los recibimos a los representantes del Malón en la provincia de Salta, recibimos su petitorio y luego también en representación del bloque de Unión por la Patria que estamos teniendo estas reuniones para dar una respuesta a lo que plantean las comunidades que están acampando ya desde hace semanas frente a la Corte Suprema reclamándole a la Corte que dictamine la inconstitucionalidad de la reforma de Morales. El Estado tiene que tener un control y tiene que cambiar la ley de regalía. La ley de regalía que sigue siendo la regalía el 3%, 3,5% de todos los minerales en nuestro país, que no, mientras en otros países es otro el precio. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Seguimos aquí en la tercera edición de DTV repasando la actualidad parlamentaria y también todo lo que se va conjugando para los próximos días. Como bien avisábamos y comentábamos, empezó a tomar algo de ritmo el trabajo en la Cámara de Senadores principalmente, así como también aquí en la Cámara de Diputados, donde se dictaminaron varios proyectos. En el día de hoy uno de ellos, que en un ratito vamos a estar comentando en detalle, que tiene que ver con el Plan Ciencia 2030. Pero también comentábamos más temprano que estuvo presente el ministro de Defensa de la Nación aquí en la Cámara, en el Congreso de la Nación, pero específicamente en la Cámara de Senadores, porque se rindió un homenaje a los 44 tripulantes, a la submarinista y los submarinistas. Ocupó el ministro en dar detalle de que la primera mujer submarinista de la región de Latinoamérica lamentablemente falleció junto a sus 43 compañeros en el 2017, en noviembre del 2017, y un año después se encontraron parte de los restos. Acuérdense, fue un trabajo muy complejo. Hubo una comisión bicameral en este Congreso que hizo un seguimiento, que convocó a todos los responsables de la Marina, los responsables de la base de Mar del Plata también, para aportarle a la justicia una perspectiva, una mirada sobre las responsabilidades políticas y también sobre el desarrollo de la búsqueda del submarino. Finalmente se firmó un dictamen que dejó en evidencia las responsabilidades de quien era ministro en ese momento, el ministro Aguad, y también las responsabilidades del expresidente Mauricio Macri, ¿no? Fue firmado también por los senadores y diputados de la oposición ese exactamente. Informe. Hay que recordar que ha sido uno de los momentos más críticos de la gestión de Mauricio Macri y que tuvo que ver primero con la desaparición del submarino, otra relación tirante y compleja con la Armada en ese momento y lo más duro, los familiares, la situación de los familiares, la decisión política de hacer espionaje sobre los familiares y otra situación, otro contorno de esa situación crítica que sigue dando que hablar actualmente, que ha sido un tema que todavía no ha sido cerrado en la justicia y que en ese contexto una de las principales voces interpeladoras en este contexto son precisamente los familiares. Y para cerrar un poco este tema, también dar cuenta que hoy el ministro Tayana hizo referencia a dos instancias reparatorias que se dieron desde el Estado Nacional. Por un lado, una reparación económica para los familiares de las víctimas, pero por otro lado también una serie de becas educativas para los hijos y las hijas de los submarinistas que fallecieron en el ARA San Juan, poniendo en valor que ya son 43 los niños y niñas y adolescentes que acceden a esa beca de estudios, donde se les garantiza totalmente los elementos para desarrollar su capacitación y formación en todos los ámbitos, no solamente la educación primaria formal o la secundaria, sino también quienes acceden a la universidad o quienes tienen pensado desarrollar una carrera luego de su formación básica. Así que también es importante poner en valor porque hubo, además del reconocimiento, además de la investigación sobre
la desaparición y las complicaciones en el mantenimiento del submarino. Por otro lado, un trabajo reparatorio de algún modo por parte del Estado para quienes quedaron vivos, como bien decías, Claudio, y los familiares que son quienes, en definitiva, transitan esa ausencia, ¿no? Totalmente. Más que nadie. ¿Sabes qué? Recuerdo que me tocó por algunas circunstancias hace un par de años pasar por San Luis. Ese año se hizo el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans en esa ciudad, en esa provincia. Y muy cerquita de ahí, en Potrero de Funes, está la familia de uno de los chicos en un pueblito que se llama Volcán, que es ahí en la zona de Potrero de Funes, uno de los jóvenes submarinistas que murió en el Ara San Juan, y en donde está la casa de sus abuelos. Hay un mural muy hermoso que lo recuerda, y todo el pueblo, un pueblo muy pequeñito, a la vera del río, recuerda justamente en San Luis a su submarinista que se fue a Mar del Plata a aprender, y lamentablemente muy joven, bueno, es uno de los 44 fallecidos, ¿no? ¿Cuántos de esos registros habrá en distintas partes del país a partir de los 44 submarinistas que no pudieron, que no se supo más de ellos a partir de eso? Y el otro saldo también tiene que ver con el nivel de patrullaje internacional que hubo en el momento en que la Argentina lanza el alerta ante la desaparición de los registros del submarino, y lo que implicó eso en términos también en materia de soberanía, porque realmente el patrullaje realizado también implicó una serie de cooperaciones y algunas cooperaciones a la fuerza de grandes potencias que tuvieron vía libre para poder explorar el fondo del mar argentino, ¿no? Digamos, todo en un momento paradójico, porque precisamente se ha avanzado en el reconocimiento de la naturaleza bioceánica de la Argentina, pero en un momento que a partir de la crisis del Ara San Juan, bueno, fue totalmente inspeccionada por las principales potencias del mundo. Es verdad, recordemos que en Agujero Azul también están los restos de los submarinistas. Es la zona donde se perdió contacto y se cree que está hundido el Ara San Juan, así que Agujero Azul, un lugar no solamente que recuerda y que protege la biosfera marítima, sino también, sobre todo, los restos de nuestros submarinistas. Vamos a dar vuelta a la página, cambiamos de tema porque hoy decíamos hubo dictamen. Gaby, nos vas a contar cómo fue la discusión en la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva que preside Facundo Manes, donde le dieron finalmente dictamen unánime, ¿no?, al proyecto de Ciencia 2030. Sí, decíamos que en la reunión que hubo hoy faltaron casi todos los diputados de Juntos por el Cambio, excepto la diputada Tabela y Manes, que se quedaron para dar el debate y bueno, también para que finalmente se pueda dictaminar este proyecto del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2023. Como vemos acá, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados, que preside justamente el radical Facundo Manes, dictaminó este miércoles el proyecto de ley que venía ya siendo debatido bastante acá en diputados, que tuvo algunas resistencias y no se pudo avanzar en ese sentido con esta iniciativa, que fue impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional y que ya tiene media sanción del Senado. Había algunas especulaciones respecto a que se podía llegar a querer introducir algún cambio producto de los desacuerdos que venían planteando desde Juntos por el Cambio, pero la verdad es que eso varios planteaban dentro del oficialismo iba a ser mucho más engorroso porque ya tiene media sanción del Senado, iba a tener que volver al Senado. Y es unánime además la media sanción. Es unánime y la verdad es que no había muchas razones para hacerle cambios en ese sentido, pero bueno, y decíamos, además, no todos Juntos por el Cambio se quedó en la reunión. Y además las críticas tampoco que son tan al hueso del proyecto, ¿no? Son algunas diferencias, tienen algún planteamiento sobre la operatividad del proyecto, del programa 2030, pero no es que tienen una mirada radicalmente opuesta. Por eso tenía sentido tener un dictamen. No, porque no se trata de un proyecto tal vez donde se puedan generar más debates. En lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, te diría que la única voz que rompió con cierto consenso que había hasta el momento, más allá de un mayor o menor compromiso según de qué espacio político habláramos,
es la voz de Javier Milei, que vino a plantear esto de que era necesario o cerrar el CONICET o privatizarlo y demás, que hay que aclarar. Es un organismo público, ¿no? No es que se puede privatizar un organismo público así como así, pero más allá de ese debate que se da en el marco de la discusión electoral, que me parece que tiene otra finalidad que no es realmente la de poner en cuestión la política de ciencia y tecnología que se viene haciendo, sino que responde a otras cuestiones electorales, siempre hubo consenso entre el oficialismo y Juntos por el Cambio respecto a la importancia del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Vuelvo a decir, tal vez en el caso del gobierno de Cambiemos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología pasó a ser una secretaría y, bueno, en el gobierno anterior, en el de Cristina Kirchner, se le dio el lugar de ministerio. Ahora volvió a ser ministerio. Ese es el debate, pero no hay discusión respecto a la importancia de que el país ponga el foco en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y esto de alguna manera se trasladó también al debate que se dio aquí en el Congreso. ¿Qué es lo que propone esta iniciativa? Bueno, básicamente son 10 desafíos nacionales y se plantean también distintas agendas que van a ser abordadas de manera conjunta entre las diferentes jurisdicciones. La idea es que se pueda también tener en cuenta el desarrollo de la ciencia y la tecnología según cada uno de los distritos, las potencialidades que tienen cada uno de esos distritos, los intereses, las necesidades, lo que se viene trabajando. La idea es justamente que se pueda poner en discusión entre los diferentes, decíamos, distritos y que se pueda trabajar de manera conjunta. Después, algunos de los puntos estos que veíamos, bueno, que es lo que plantea ya especificando un poco más, erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y vulnerabilidad socioambiental. En este tema, el de erradicar la pobreza, te diría que fue un caballito de batalla del propio Manes, esta idea. Durante su campaña, cuando se presentó como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, él venía hablando mucho de esta necesidad o esta ligazón entre la importancia de desarrollarse a nivel de la ciencia y de la tecnología para poder darle combate a la pobreza, erradicar la pobreza. Siempre hizo mucho esa vinculación entre una cuestión y la otra. Después también la idea es impulsar, ya ahí no veo tanto, la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria. Este es otro tema central, el tema de alcanzar la soberanía alimentaria. Ahora se me viene a la cabeza algo que, si no me equivoco, se pasó cerca de los fines de los 90, comienzo de los 2000, que la Universidad de Quilmes había desarrollado, no sé si se acuerdan, una sopa. La super sopa. La super sopa. Exactamente. Me acuerdo, sí. La super sopa. Bueno, se le aplicó justamente todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología para poder generar un alimento que... En pleno 2001. Exactamente. En pleno 2001. Por eso lo relacionaba que fue en el marco de lo que fue la crisis del 2001, no recordaba si había sido a fines de los 90 o comienzos de los 2000, una sopa que tenía muchísimos nutrientes, que obviamente no es lo mismo que comer un plato de comida elaborado, porque los alimentos son mucho más allá que simplemente algo que sirve para nutrir el cuerpo. Lo sabemos que tiene que ver con un montón de otras cosas, un plato de comida, pero bueno, se había desarrollado esa super sopa para evitar situaciones de desnutrición. Sí, y además se podía acumular, era práctico también para lugares o zonas o regímenes que no tienen tanto acceso a los vegetales, o las hortalizas o a los alimentos cocidos también, ¿no? Ahí es interesante porque igual como pasó con los barbijos del CONICET o como pasó con la línea de higiene personal que tiene Atom Protect, que es la empresa que hizo los barbijos, porque es aplicar ciencia y tecnología, desarrollo científico-técnico a productos de la vida cotidiana, ¿no? En definitiva, es ese concepto. Así es. Bueno, en relación a eso también, bueno, esta iniciativa apunta a contribuir al diseño de políticas para fortalecer
la democracia y ampliar los derechos ciudadanos. Después, construir una educación inclusiva y de calidad para desarrollo nacional. Este es otro punto también muy importante, del que se ha hablado bastante, todo lo referido a la educación. Promover la industria informática y de las tecnologías de información para la innovación productiva y la transformación digital. Potenciar la transición al desarrollo sostenible y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética, otro de los puntos muy importantes los que se ha hablado. Obviamente, ahí Amanda, vos decías, bueno, no hay mucha posibilidad que haya resistencias a estos desacuerdos, todos estos puntos que mencionábamos hasta el momento, la verdad es que no hay grandes diferencias de cómo se puede abordar y de la necesidad de darle impulso a todo esto. Otra de las metas es lograr una salud accesible, equitativa y de calidad. Esto también es un punto importante. Sabemos que, bueno, es casi como si te preguntan ciencia y tecnología, ¿en qué se puede aplicar? Tal vez lo primero que se te viene a la cabeza tiene que ver con justamente todo lo vinculado a la salud, que es otro de los temas importantes, desarrollar los sectores espacial y aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa. También plantea fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de bienes del mar argentino. O sea, abarca, te diría, todos los ámbitos de la vida. Sí, lo que tiene interesante es que armando este plan, en definitiva, lo que ponen es durante una década a todo un equipamiento de científicos, toda una serie de proyectos que por ahí de manera aislada, de manera individual, no tienen el mismo impacto, ¿no? Además, el conocimiento científico, y lo decía Manes también, se desarrolla a partir de la acumulación de los otros saberes, ¿no? Uno que es un científico, una científica que avanzó en una línea, y bueno, otro retoma desde el punto de partida que dejó la investigación el equipo anterior. No es que se empieza siempre de cero, ¿no? Hay un proceso acumulativo que requiere articulación, porque si vos pensás en la sostenibilidad del mar argentino y pensás en el desarrollo de energías sostenibles, bueno, tienen que en algún momento interactuar esos planes o esos programas. Y buscar la forma de ordenar escalonadamente la inversión. Y las prioridades. Veo ahí que hay a veces algunas similitudes también con lo que fue la sanción del Fondo para la Defensa, el FONDEF, que lo que buscó fue precisamente ordenar un plan de inversión proyectado a 10 años que superara los límites de un mandato presidencial del signo que fuera y que explorara la posibilidad de ser una política de Estado. En el caso del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2030, parece que estamos ante un intento similar, con un examen que se registró hoy, que fue finalmente esta decisión política de un diputado del radicalismo, presidente de la comisión, y de una diputada de Evolución Radical, de posibilitar finalmente que eso pueda llegar al recinto. Exacto. Bueno, después otro de los puntos importantes que siempre genera interés, y en este caso sobre todo porque justamente una de las discusiones, las cuestiones que se planteaban es, bueno, ¿cuáles son los costos que va a tener llevar adelante este Plan Nacional de Ciencia y Tecnología? Se proyecta una inversión del 0,85% del PBI en 2025. En 2020 fue del 0,52% y del 1,70% para el 2030. Obviamente, la idea es que eso vaya subiendo. Exacto. Y ahí sí es importante remarcar que depende de quién esté al frente del Ejecutivo Nacional lo que se ha dado hasta este momento, que en este caso, justamente con este proyecto de ley, plantearía otra situación, pero lo que ha sucedido hasta el momento es que según quien esté al frente del Ejecutivo Nacional se le decide destinar más o menos dinero a lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, como pasa con otros temas, pero muchas veces donde se termina achicando es en un ministerio como este. Como decíamos, en la gestión de Cambiemos se decidió que pase a ser secretaría, ¿no? Bueno, después otro de las cuestiones que tenemos acá tiene que ver con las declaraciones que hizo el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, cuando se presentó este proyecto aquí en el Congreso.
dijo, es importantísimo que estemos reunidos acá por la ciencia y la tecnología. Actualmente este proyecto 2030 tiene media sanción del Senado por unanimidad. Remarcó eso justamente para que no se quisiera discutir acá cuestiones que, bueno, habían sido acompañadas ya en el Senado, por todo el Senado. Lo que te dicen desde Juntos por el Cambio, bueno, acá es otra la discusión. Algo parecido, si se quiere, en espejo a lo que está pasando con alquileres, donde hubo, bueno, acá se dio una discusión, en el Senado se está dando otra, se están tejiendo otras alianzas, inclusive está la posibilidad de que algunos senadores del mismo espacio político, de algunos diputados que estuvieron aquí, que acompañaron el dictamen, allá dicen, no, esto necesita cambios. Bueno, cada Cámara tiene su forma de dar los debates, tiene su propia realidad y su propia dinámica, así que veremos qué pasa con esto si finalmente llega al recinto. Creemos que si llega a haber una sesión va a ser uno casi de los temas obligados del temario. Y sí, porque no solo porque tiene media sanción, sino porque es lo que decíamos, se espera que pueda tener un acompañamiento general y quienes no lo acompañen se abstengan o se ausenten. Bueno, ahí me parece que parte del calibre de este interrogante quedó planteado a partir de hoy, ¿no? Sí. Porque, bueno, nos vamos a encontrar en la medida que esté la decisión política de plantear este proyecto en el próximo temario y que se ordene en una eventual reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, bueno, va a venir la gran pregunta de cuál va a ser la respuesta de Juntos por el Cambio, ¿no? Exacto. Si en algunos casos va a ser una correrse elegantemente o por el contrario nos vamos a encontrar con algún cambio o quizá en el caso de Manes acompañados por algunos diputados más y lo mismo en el caso de Evolución Radical. Y Evolución Radical son 13, ¿no? 15 más o menos, y muchos impulsan también proyectos propios respecto a las universidades, como por ejemplo la Universidad de Río Tercero. Sí, que, hay un paquetito ahí, parece. Que mañana hay un acto, se va a estar reuniendo la diputada Brauer de Koenig, justamente, Brauer de Koenig, que es diputada de Evolución Radical de la provincia de Córdoba, representa principalmente a Río Tercero con familiares de las víctimas, porque sigue pendiente un reconocimiento institucional y también por parte del Congreso de la Nación a esas víctimas. Pero hoy en la Comisión de Ciencia y Técnica, donde nos contaba Gaby todo este detallado informe sobre el proyecto que tuvo dictamen, también se planteó la necesidad de aprobar por ley, aquí en la Cámara de Diputados, la institución del 10 de abril como Día del Investigador y la Investigadora Científica. Ya se está recordando, se recuerda efectivamente en la Argentina a partir de distintas resoluciones ministeriales, pero lo que buscan es que tenga un día específico, porque ese día se recuerda a Bernardo Hussey, que fue el primero de los científicos latinoamericanos, un médico y farmacológico argentino que en el año 58 fue reconocido con el Premio Nobel de Medicina, justamente, y fue el creador del CONICET. No fue en el 58, fue en el 47, si no recuerdo, en el 47. Fue reconocido con el Premio Nobel de Medicina y en conmemoración a que fue el primer latinoamericano en acceder a ese reconocimiento internacional, se celebra el Día de los Científicos y las Científicas. Pero los diputados quieren que haya un día por ley, así como hay un día de otras profesiones y actividades en conmemoración a hechos tan importantes. ¿Y por qué es importante Hussey? No solamente porque creó el CONICET, sino porque fue el principal investigador sobre la diabetes, uno de los principales temas que aqueja a la población mundial. La influencia de la glucosa en la sangre, que bueno, tiene muchas consecuencias y que también son, en algunos términos, una atención necesaria por parte de los estados para la asistencia, porque son enfermedades crónicas que se pueden manifestar en distintas etapas de la vida, incluso también en algunas circunstancias prevenirlas. Quienes impulsan proyectos en este sentido es obviamente la diputada Mara Brauer, que es la vicepresidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, pero también el diputado Daniel Arroyo habló en ocasión del 10 de abril para recordar el Día del Investigador y la Investigadora en la Ciencia, que probablemente pronto se transforme por ley en un día dentro de la agenda nacional. Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. En el Día Mundial
Mundial de la Ciencia y la Tecnología, hablamos con el diputado Daniel Arroyo y la diputada Mara Brauer para que nos cuenten sobre proyectos de ley que hacen referencia a la temática. La efeméride del Día Mundial de la Ciencia es muy importante porque la ciencia tiene que estar en la agenda de los países. Ciencia es desarrollo humano, ciencia es salud, es fin de la pobreza, ciencia es soberanía. Podemos tener recursos naturales, pero si no tenemos el conocimiento científico para extraerlos o para elaborar la materia prima y sumarle valor agregado, la economía no se puede desarrollar. Entonces, pensar el siglo XXI sin ciencia es no entender los enormes desafíos que tenemos por delante. La ciencia permite sustituir importaciones y nos permite la independencia económica. Se apuesta mucho al desarrollo científico-tecnológico, se apuesta mucho al trabajo del Estado, pero también la articulación y el fomento de la industria privada. Lo virtuoso es eso, es lo público y lo privado invirtiendo en el conocimiento. Y ahora tenemos en el Congreso, que es la ley casi diríamos pendiente, que es el Plan Nacional 2030 de Ciencia y Tecnología. De ese plan está la estructura central, que es a donde quiere ir el país, los objetivos del país en desarrollo científico y tecnológico, y los 24 planes provinciales, que es la adecuación del plan nacional a las necesidades de cada país. Cada provincia participó en el plan nacional, dentro del cual están los programas provinciales. La Argentina son 3 siglos. Hay argentinos que viven en el siglo XIX, sin agua, sin servicios básicos, sin lo mínimo. Hay argentinos del siglo XX, que somos la mayoría, y hay argentinos del siglo XXI, muy contactados con el mundo, gente más globalizada. La única forma de achicar esa brecha es con ciencia y tecnología. Primero, logrando que todos terminen la escuela secundaria. Y ahí hay un gran desafío, y es una secundaria moderna, tecnológica, del siglo XXI, con robótica, con informática, pero también con lengua y con matemática. En segundo lugar, ponerle I+D, generar desarrollo tecnológico a gran parte de las actividades empresarias, sobre todo de las pymes y los pequeños productores. Y tercero, generar condiciones para que desde el arranque los niños, las niñas que son nativos digitales tengan condiciones en el jardín. Tenemos que lograr lo básico de lo básico, que todos los chicos vayan al jardín. Nuestro país tiene un gran potencial para adelante. La Argentina va a crecer en los próximos años, gobierne quien gobierne, porque tiene litio, alimentos, energía, economía del conocimiento. El debate no es si va a crecer o no, el debate es cuántos de los 46 millones de argentinos van a estar adentro y cuántos no. Y para eso mucho va a tener que ver nuestro componente tecnológico, industrializar el siglo XXI. Ese es el gran desafío. Tenemos condiciones, un desarrollo científico-tecnológico importante, un plan 2030 para la ciencia y tecnología. El gran desafío es todos al siglo XXI, todos adentro. 40 años, democracia siempre. Diputados Argentina. Aquí escuchando la voz de los diputados que proponen justamente que este día 10 de abril se considere en Argentina por ley como Día del Investigador y la Investigadora Científica y del Desarrollador y Desarrolladora de la Tecnología. Ojalá que también se apruebe, esto no debe tener muchas complicaciones con los diputados de distintos bloques, pero bueno, cuando se haga una sesión veremos que se logra negociar como temas de agenda. Hay otro proyecto que también se incorporó en los últimos días y que mañana va a tener un momento de debate en torno a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, y tiene que ver con establecer también otra fecha vinculada con las iglesias evangélicas. Claudio, vos tenés parte de esta iniciativa que llevan adelante distintas diputadas de diferentes bloques. Exactamente. Sí, vamos a repasar un poco brevemente este dato que tiene una relevancia política determinada. Vamos a repasar primero que se trata de un proyecto para declarar el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Está en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto que preside Eduardo Valdés. Son 4 proyectos que buscan instituir al 31 de octubre como el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en conmemoración del inicio de la Reforma Protestante. Las propuestas son de Vanessa Macetani, del Frente de Todos, de Agustina Propato, del Frente de Todos, de Rosana Chala, también del bloque oficialista, y de Dina Resinovsky, diputada del PRO. De las 4, la única
que tiene una larga militancia en las organizaciones evangélicas. Y además, recordar otro dato importante, la última diputada evangélica que hay en una Cámara, en donde en los últimos años el bloque de diputados y diputadas evangélicas ha llegado a tener 5 o 6 diputados. Obviamente ese proceso tiene una vinculación directa con la presencia que han tenido las iglesias evangélicas antes y durante del debate de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Sí? Ahí hay una lectura y por eso también está la relevancia de este proyecto, ¿no? Porque también tiene que ver con el lobby de las iglesias evangélicas para instituir este día. ¿Quién canaliza ese lobby en definitiva? Resinowski. Y eso habla también de otra particularidad, que Resinowski, si bien lleva su proyecto, también esto muestra que está la apuesta de 3 diputadas también del oficialismo que coinciden en instituir este día también. Así que hay respuestas para el reclamo de las iglesias evangélicas, tanto del PRO como del Frente de Todos, para poder garantizar esto. Pero, insisto, se da en un momento en donde la presencia de las iglesias evangélicas en la Cámara Baja se ha reducido a una diputada, como Dina Resinowski, que además está transitando el último tramo de su mandato como diputada nacional. Vamos a los detalles en la siguiente placa. ¿Por qué el 31 de octubre? Porque el 31 de octubre de 1517 el monje Martín Lutero martilló sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio en Wittenberg, Alemania, dando inicio a la histórica Reforma Protestante. O sea que sería la fecha donde comienza el proceso protestante para situarlo en el... Totalmente. Con una particularidad que vamos a desarrollar en próximos informes que tiene que ver con las características de las iglesias evangélicas en Argentina. Que no son exactamente iguales a las luteranas. Exactamente. Y además, en otro contexto que tiene que ver también con el desarrollo de iglesias evangélicas que además han tenido un posicionamiento ideológico con las derechas latinoamericanas, el caso del peso de las iglesias evangélicas en Brasil, el caso específico de las iglesias evangélicas en la Argentina, su peso territorial en el conurbano bonaerense, en distritos claves como Santa Fe. Bueno, realmente es un universo muy importante que ahora lo vamos a ver en breve, pero para los estudios de religiones hay que recordar que el Centro de Estudios Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires junto con el CONICET, pero fue el disparador, el Gino Germani, del estudio nacional de creencias. Y ahí es donde se ha podido comprender un poco el incremento, al menos a partir de este trabajo de investigación del CONICET, el incremento mensurable de la cantidad de creyentes de las iglesias evangélicas en la Argentina. Hay un antropólogo muy importante en la Argentina que se llama Pablo Semán, que es un estudioso del desarrollo de las iglesias protestantes y evangélicas en el país. Siempre publica en Revista Anfibia informes interesantes, así que googleenlo, que mucho de lo que cuenta Claudio lo pueden ahí también tener más en profundidad, ¿no? Y el valor del informe del CONICET, digamos que es un estudio que se ha venido llevando con una separación de casi 7, 8 años y que habla, digamos, de las perspectivas y las creencias religiosas del pueblo argentino y los comportamientos y el impacto que tiene en su sociedad y en sus distintos conglomerados, tanto rurales como urbanos. ¿Cuáles son los antecedentes que sostienen las 4 diputadas para crear este 31 de octubre como Día de las Iglesias Evangélicas? En primer lugar están las leyes 24.445, 24.571 y 24.757 que reconocen distintos días conmemorativos para las religiones católica, judía y musulmana. Así que este no es un dato menor porque puede ser una de las razones por las cuales estos dictámenes podrían ser consensuados para estos proyectos, sean consensuados finalmente para redactar un dictamen. Así que este no es un dato menor porque hay un antecedente que es el antecedente que han sostenido año tras año las federaciones de iglesias evangélicas. Sí. Ya que reconociste las otras, ¿por qué no en este contexto? Bueno, otro dato político, porque en este momento las iglesias evangélicas están avanzando con esta propuesta, no solamente en un momento en donde queda una sola diputada evangélica en la Cámara Baja, en una Cámara con 257 bancas, sino que se suma este otro componente, que la idea es poder terminar de empardar en términos políticos
2, la conmemoración reconocida por una ley nacional en el caso de las iglesias evangélicas. Y eso tiene que ver con esto que decíamos, con el crecimiento de la cantidad de fieles, al menos cuantificados por el CONICET, cosa que vamos a ver en la siguiente placa. Ahí sí hay dos temas. En primer lugar, lo que sostiene el proyecto, que esta declaración busca profundizar la igualdad religiosa que debe existir entre los diversos cultos que se profesan libremente en nuestra nación. Y ahí el dato, según la encuesta nacional de creencias del CONICET del año 2019, este es el último dato disponible, el 15,3% de los habitantes son fieles de iglesias cristianas no católicas. En el informe anterior, en el primero, que es del año 2011, si no me equivoco, 2010, ese dato era mucho menor, era cercano al 10%. Así que nos encontramos no solamente con esta dinámica, sino también con esa expresión política y este dato, cómo van llegando los planteos de las iglesias evangélicas al Congreso de la Nación. Paradójicamente, llega este momento de intento de lograr este día de reconocimiento cuando la presencia de diputados de extracción evangélica está en su nivel más bajo de la historia. O sea que mañana vamos a conocer un poco los detalles de estas argumentaciones, Claudio, con lo que nos anticipabas respecto a la presentación y la búsqueda de unificar los proyectos. Seguramente va a pasar a la firma. Ahora bien, hay que ver la resistencia o no de la totalidad de la Cámara para aprobar esta iniciativa, ¿no? Porque, como bien decías vos, hay antecedentes que ponen sobre la mesa, bueno, una situación de paridad con otros cultos y otras iglesias que son históricas en la Argentina, pero también el reconocimiento de que hace mucho, mucho tiempo que en Argentina hay iglesias protestantes y evangélicas, nada más que no tenían la entidad o el impacto que ahora a muchos sorprende. Y a eso se suma el peso político, ¿no? Nos encontramos con la presencia política de las iglesias evangélicas corporizada con mucha más claridad. Indudablemente uno de los puntos de inflexión fue la militancia contra la ley que consagró la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Ahí nos encontramos con uno de los momentos de dos cuestiones. La unión mayoritaria de las iglesias evangélicas y una coincidencia y un margen de acción común con los sectores más conservadores de la Iglesia y también con las autoridades eclesiásticas, ¿no? Lo nuevo en ese contexto fue el peso creciente de las iglesias evangélicas e indudablemente por fuera de lo que pasa dentro de las paredes de este palacio, lo cierto es que también la presencia del credo es muy importante en los territorios. Exactamente, y en ese sentido mañana es la comisión que se va a estar juntando a partir de las 15 horas para dar cuenta de este proceso, a ver si se dictamina junto con otros proyectos de ley que van a estar también en esa misma línea de trabajo en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Por otro lado, también contarles que dentro de la Comisión de mañana de Legislación de Discapacidad, de la Comisión de Discapacidad, van a estar trabajando para el debate de la capacitación en torno a la lengua de señas argentina. Una ley que recordábamos hace un rato nada más, se había aprobado el año pasado aquí en la Cámara de Diputados y este año se complementó su tratamiento y su proceso en la Cámara de Senadores. Y queremos repasar un poco los puntos fundamentales de este proyecto que repasa justamente una iniciativa que retoma la perspectiva que llevan adelante varios proyectos de ley ya en la Argentina y varias leyes aprobadas sobre la promoción de la capacitación para los agentes del Estado, ¿no? Entendiendo que el empleo público es un empleo que depende del Estado Nacional y que no solamente funcionarios o funcionarias tienen responsabilidad de vincularse con la sociedad y de llevar adelante las políticas públicas, sino principalmente dando cuenta que hace falta un cambio cultural en la Argentina donde se pueda reconocer los derechos, ¿no? Y en ese sentido se impulsa esta iniciativa que busca reconocer la capacitación para todos los funcionarios públicos y también para los empleados del Estado Nacional, el aprendizaje de la lengua de señas y así también habilitar la comunicación un poco más fluida entre quienes se comunican por la lengua de señas, quienes tienen dificultades para oír y para hablar y todo el resto de las personas hablantes. Así vamos además derribando
barreras, ¿no?, comunicacionales, y pueden acceder sobre todo a derechos. Vamos a repasar los puntos fundamentales de esta iniciativa que impulsa justamente la creación de este programa. Tenemos una serie de placas para poder repasar también, si te parece, sí, Claudio, este proyecto. Perfecto, vamos a la primera placa para repasar un poco los aspectos de este proyecto. El más importante en términos noticiosos es que este miércoles va a ser el trabajo de la Comisión de Discapacidad para analizar el proyecto que establece. El tema más importante es la capacitación obligatoria en lengua de señas para todas las personas que se desempeñen en la función pública en el ámbito de los 3 poderes del Estado nacional, especialmente para aquellas que ejerzan un rol de atención a la ciudadanía. Como decía Amanda hace instantes, y esto lo vamos a ver en la siguiente placa, es que esta iniciativa fue impulsada por la diputada Gisela Marciota, que viene a complementar un proyecto de ley de reciente aprobación, que es el que reconoce la lengua de señas argentina como el lenguaje natural y originario de las personas sordas en todo el territorio nacional, y destaca la importancia de su preservación y difusión como parte del patrimonio lingüístico y cultural de nuestro país. Acá hay que tener presente un antecedente, y que lo vemos en la placa siguiente. Con este proyecto de ley se pretende contribuir a la accesibilidad, la inclusión social y la mejora en el bienestar de las personas que se comunican con lengua de señas argentina. La autoridad de aplicación certificará la calidad de las capacitaciones, que deberán contar con la aprobación de las organizaciones de consulta que promuevan la enseñanza de la ley de señas argentina. Efectivamente, esto es parte de lo que se va a estar discutiendo en el día de mañana para promover justamente esta accesibilidad y que no quede como una actividad propia de quienes no son hablantes, que no escuchan o no se comunican por el aparato fonador justamente, y puedan tener mayor accesibilidad, no quede solamente en los familiares o en los grupos de desarrollo, sobre todo porque se ha aprobado la ley que reconoce la lengua de señas como una lengua propia de la Argentina, ¿no?, sumándola a las más de 30 lenguas originarias que ya existen en Argentina, también una forma de estimular y desarrollar este proceso. Hay algo más, ¿no?, de las placas también para seguir repasando. Y en esta siguiente placa vamos a ver los antecedentes, porque la lengua de señas argentina tiene una larga historia, pero comenzó a ser reconocida de una manera relativamente reciente. A partir de 1960, con las características propias de cualquier lengua, debido a los estudios del lingüista William Stokoe. Las distintas lenguas de señas tienen características propias, y la única gran diferencia con las lenguas orales es que se realizan en el espacio tridimensional y utilizan, por lo tanto, el canal de comunicación visogestual. Lo que a partir de la Ley de Servicios de Comunicación se pudo plasmar en las pantallas de televisión en distintas oportunidades, y especialmente se puede apreciar en esta señal de Diputados TV en cada sesión, que están nuestros compañeros y compañeras especialistas e intérpretes de lengua de señas argentinas en este estudio, que van siguiendo la sesión con la misma atención que nosotros, pero con el triple de esfuerzo, porque van generando en tiempo real la interpretación para las personas sordas. Sí, es parte también de la Ley de Comunicación Audiovisual, la 26.522, que establece la obligatoriedad a todos los canales con licencia de incorporar justamente la lengua de señas, ahora reconocida desde este año como una forma de accesibilidad, ¿no? También en ese proceso se incorporó la autodescripción para que se pueda incorporar en los televisores y se pueda comprender las imágenes para aquellas personas que son ciegas también, por ejemplo, y aportar información y ser parte también de los consumos culturales. Datos importantes que se dieron a conocer en el censo 2010, que es el que tiene los datos, por lo menos hasta el momento cuantificados respecto a las personas con discapacidad auditiva. Hay casi 1 millón de personas, 1 millón de hogares en Argentina con dificultades o discapacidades auditivas, y el 86% asistieron a escuelas donde no pudieron comunicarse con sus docentes, ¿no? Por eso es tan importante que el Estado asuma esta capacitación obligatoria como una dimensión también de facilitar el acceso a derechos, sobre todo, ¿no?
Todo un paso para una lengua que además tiene una serie de características especiales. Vamos a la siguiente placa para repasarlas. La lengua de señas argentina posee una estructura gramatical completa, compleja y distinta del español. ¿Por qué? Porque al ser visual, la lengua de señas argentina es completamente accesible desde el punto de vista perceptual para las personas sordas. Las personas con discapacidad auditiva forman parte de una minoría lingüística que se encuentra inserta en una comunidad mayoritaria donde predominan la lengua oral, lo que para esta minoría es una lengua inalcanzable y que poseen una lengua propia que les pertenece por derecho propio. Exactamente. Tenemos un poco más de información sobre este proyecto que mañana se va a estar discutiendo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Discapacidad, junto con otros tantos que tienen que ver con la inclusión de personas con discapacidad. ¿Por qué una lengua de señas? Porque la lengua de señas en su funcionamiento es porque utiliza todo el cuerpo del ser humano, incluyendo los rasgos faciales, llamados rasgos no manuales, o RNM para los técnicos, y el espacio. Tienen gramáticas que se organizan en el espacio y que permiten construir las oraciones y el discurso de una forma análoga a como se hace en cualquier otro idioma. Si se utilizaran solo las manos se perdería significado, ya que los elementos gramaticales están contenidos en el espacio y en los rasgos no manuales, es decir, los RNM. Efectivamente, se aprobó en abril de este año, como recordábamos, con 60 votos afirmativos y ninguno en contra en el Senado de la Nación, un proceso que tuvo 2 periodos aquí en la Cámara de Diputados, 2 intentos de aprobación, pero a fines de noviembre del 2022 se logró por una gran cantidad de votos aprobar también en la Cámara de Diputados. Luego fue una de las pocas leyes que durante este periodo pudo aprobar el Senado y por suerte fue por unanimidad. Vamos a repasar justamente el momento de la votación y un pequeño informe sobre cómo ha sido todo ese proceso de discusión respecto a la lengua de señas argentina. La lengua de señas ya es reconocida por ley. El proyecto de ley fue avalado por unanimidad con 229 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones en la Cámara de Diputados y con 60 votos a favor en la Cámara Alta. Las sesiones contaron con la presencia de miembros de la Confederación Argentina de Sordos que observaron el debate y pudieron seguir las alternativas gracias al intérprete de lengua de seña que siempre está presente en todas las deliberaciones del cuerpo legislativo. La lengua de señas argentina, la Ley 27.710, recompone todo el recorrido histórico inmaterial de las organizaciones sordas en todo el territorio nacional y reconforma todo lo que han luchado durante estos años como parte de su identidad lingüística y de todo lo que han desarrollado a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. La lengua, decíamos, expresa justamente sentimientos y pensamientos. El lenguaje es la forma. El idioma es lo que hace a la característica de cada grupo cultural. Y yo lo digo como ignorante que fui hace no mucho tiempo, donde pensaba cuando veía a los intérpretes de lengua de seña que lo que estaban haciendo era transmitir signos, digamos, con gestos, las distintas letras y palabras. Y yo decía, qué bárbaro. A pesar de que hablan tan rápido, pueden replicar algo que la gente entienda, pero había algo que no me cerraba, porque decía, no puede ser que con tan pocos gestos puedan comprender la riqueza de un lenguaje. Y resulta que, claro, el ignorante era yo, el que no sabía que estamos en presencia de una lengua particular, visogestual, que no tiene que ver con el español o el castellano necesariamente. Y vamos entonces ahora a partir de cómo adquirimos la posibilidad de hablar las personas, los niños y las niñas que no nacieron sordos. Lo adquirimos escuchando. Escuchamos en la casa, escuchamos permanentemente menciones, ese código que es el lenguaje, y
el niño o la niña va aprendiendo a partir de ahí a identificar cosas y después va aprendiendo a unir letras y palabras sin conocer el vocabulario. Pensemos eso entonces, sabemos hablar, sabemos escuchar primero, sabemos hablar, pero no sabemos leer ni escribir, no sabemos de lo que estamos hablando. Sin embargo, ese chico dice, dame la leche, hace una oración correcta. La lengua de señas argentina tiene que estar oficializada, tiene que estar jerarquizada y tiene que tener todo un código y un control para que verdaderamente se pueda reproducir a partir de la propia comunidad sorda y poder entonces sí, a partir de ahí, producir adultos en capacidad de comunicación como las tenemos el resto, que no tenemos la problemática de ser sordos. Ahí escuchábamos justamente al diputado Di Giacomo en el momento en que estaba defendiendo este proyecto de ley que ya se convirtió en ley y que mañana va a intentar un nuevo capítulo, que sea una capacitación obligatoria para todos aquellos que trabajan en el Estado, que son funcionarios, pero también quienes son empleados y empleadas, que son un montón de gente y que después las provincias pueden también adherir a la ley y hacer lo propio en los municipios, en las gobernaciones y multiplicar la accesibilidad a derechos, que es el fin de esta definición que se va a tomar mañana en la Comisión de Discapacidad. Hemos llegado al final, compañeros, aquí después de esta jornada de revisión de los proyectos. Gracias, nos vemos el día jueves, Gaby te veo el viernes. Nos vemos. Que lo disfruten ustedes también y acá quedamos en esta tercera edición. Vayan a la continuación que tiene acá, la continuidad que tiene acá DTV con programas durante toda la jornada y Mundo Villa a partir de las 23. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.